Hola amigos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa de cultura política, Político Animal. Les invito a que den me gusta, se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de cada nueva emisión. Compartan estos videos para que más gente adquiera cultura política. Hoy, 26 de agosto, averiguaremos si hay ganso cojo en México y haremos una revisión de la falsa publicidad política. Así que los invito a que juntos hagamos cultura política. Agradezco saludos y comentarios de nuestros Intelifans, Anilanda, Ángeles Guizar, Domingo Tena, pues así me aparece L y aparte SD, cierto, cada quien habla como le va en la feria. Seguramente no tuviste una buena experiencia con los españoles, pero pues la verdad es que no podemos generalizar ni en un sentido u otro. Justo ahorita uno de mis médicos se encuentra en España y me confirma que pues todo está muy bien con los mexicanos y la discriminación pues ahora se está aplicando en España por motivos sanitarios en contra de los chinos y los estadounidenses. Así es que bueno, es un proceso dinámico todos los movimientos sociales, todos los cambios y procesos sociales. Agradezco también al canal Política, Religión y Sociedad. YouTube me reporta que hubo un mensaje, pero el mensaje en sí no aparece, no lo he podido leer, no me aparece ahí el texto. De manera que no sé si me hicieron algún comentario y bueno, pues de cualquier manera yo les aprecio mucho sus opiniones y lo que hayan puesto allí. Antes de comenzar, resulta que Felipe Calderón, expresidente de México, señala que las refugiadas afganas que llegan a México pues llegan al país con más feminicidios incluso que en Afganistán. Y eso yo se los dije hace una semana, mucho antes, en este mismo programa, ¿se acuerdan? Así es que bueno, pues siempre nos estamos adelantando y vamos haciendo un paso adelante en lo que significa análisis prospectivo. Muchas gracias a todos por su preferencia. Hay motivos suficientes como para presumir que Andrés Manuel López Obrador ya se convirtió en un pato cojo, y es algo que hoy vamos a analizar. Pero antes hay que definir al pato cojo para que sepamos de lo que estamos hablando. El adjetivo pato cojo se aplica en Estados Unidos para aquel presidente que, aunque sigue en funciones, ya no tiene ningún poder ni margen de maniobra, porque quien le sucederá en el cargo ya ganó la elección y pues ahora atrae toda la atención y obviamente pues el presidente en funciones ya no. El pato cojo es la traducción literal al español, al castellano, de lo que se llama en Estados Unidos lame duck. En México la expresión más parecida vendría a ser como la de al nopal solo lo van a ver cuando tiene tunas, en clara alusión a que un presidente que va de salida ya no tiene nada nuevo que ofrecer y ha perdido la atención de la clase política, ya no tiene poder y ni quien lo pele. La frase del pato cojo en realidad viene de Inglaterra, cuando en Londres, allá por el lejano 1761, se usaba para describir a los especuladores en las bolsas de valores que anunciaban la adquisición de opciones de compra sin tener el dinero para pagarlas. Y en un mercado de valores que está lleno de depredadores, como toros y osos que apuestan al alza o a la baja de los precios de las acciones, pues son los que terminan marcando tendencia en la compra de las mismas acciones. De manera que un especulador que no puede pagar ante una desbandada de vendedores y compradores de acciones es como un pato cojo que no puede alcanzar a la desbandada cuando vienen pues los depredadores, los lobos de las bolsas de valores. Y pues nadie se va a detener a ayudarle o a pedirle ayuda porque seguramente ese pato cojo va a ser devorado. El primer paso de esta expresión a la política se hizo después del asesinato de Abraham Lincoln, cuando el nuevo presidente Andrew Jackson derrotó en un debate a un senador que ya terminaba su periodo, el coronel Forney, al decirle que no quería discutir con patos muertos. Y esa frase se aplica ya como pato cojo por primera vez a un presidente en 1926, cuando el periódico estadounidense Appleton Post-Crescent publica un artículo llamado Making a Lame Duck of Calvin Coolidge, que quiere decir en español, haciendo un pato cojo de Calvin Coolidge, el presidente saliente. Y desde entonces, cada que hay un nuevo presidente electo en Estados Unidos, el presidente en funciones pues solamente está de adorno y ya no tiene ningún poder verdadero durante los meses de noviembre, diciembre y enero.
el último trimestre de su mandato. Por supuesto que en México también pasa eso, y como no hay reelección presidencial, es un hecho que cada presidente se vuelve una especie de pato cojo o nopal sin tunas desde julio y hasta diciembre. Por cierto, un periodo larguísimo de 5 meses en que ya no tiene ningún poder. Y ahora ese periodo pues va a cambiar de junio y hasta el último día de septiembre con los cambios constitucionales, porque ahora el periodo de mandato tiene como fecha de toma de posesión el 1 de octubre, para volver a ser octubre el mes en el que se tomaba posesión, como cuando lo hizo el primer presidente mexicano, Guadalupe Victoria. Así que bueno, cada 6 años tenemos unos meses con un vacío real de poder en que el presidente saliente no tiene poder y nadie lo pela. Y el presidente entrante pues aún no puede tomar decisiones porque todavía no toma posesión. Pero pues, está lleno de aduladores que quieren un puesto público, que quieren hacer lucrativos negocios con el nuevo gobierno, por lo que el presidente saliente pues solamente es una figura decorativa a la que ya nadie respeta, siendo Enrique Peña Nieto el presidente saliente más débil de la historia, porque de plano se esfumó en cuanto Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial, era como si no existiera. Sin embargo, ese que parecía ser el gran récord, pues ahora está siendo superado por el propio Andrés Manuel López Obrador, porque a juzgar por los hechos, es evidente que ya perdió el poder y el respeto de la clase política, y lo peor es que él mismo lo provocó. Una vez que pasó la elección intermedia, a la de junio hace unos meses, lejos de tener el control de las intenciones políticas de los aspirantes de su partido a la presidencia de la República para que conservara él el control y el poder, él mismo abrió la sucesión, designó a los presidenciables, desechó a los que no les gustan, convirtiéndolos en enemigos en casa, y esbozó su preferencia por una favorita. ¿Quién sabe quién será, verdad? Y eso movió los reflectores del lugar, porque aunque él cree que tiene el control como siempre le ha gustado, lo que hizo es que los aduladores ahora le pongan más atención a Sheinbaum y a Ebrard, porque están buscando amarrar un hueso en el próximo gobierno y están desatendiendo la línea obradorista. Para colmo, Obrador olvida que pues no tiene la aplanadora priista que él cree tener, y se le pasó el detallito de que en las elecciones pasadas su partido perdió la mayoría calificada en el Congreso y no tiene la fuerza política para imponer su voluntad, y eso sí lo pudieron leer todos los demás actores de la vida pública. Por eso está perdiendo poder. A continuación, relato los hechos que denotan que ya no pelan a López Obrador y, en consecuencia, está perdiendo el poder, se está volviendo un pato cojo. 1. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le perdió el miedo y los magistrados le perdieron la confianza a José Luis Vargas, quien tuvo que renunciar a la presidencia del tribunal, con lo que Obrador pierde un lacayo y ahora en el tribunal pues se gana cierta independencia frente a las imposiciones obradoristas, con lo que se demuestra que él ya no manda allí. 2. Arturo Saldívar puso sus barbas a remojar y midió que no tiene el apoyo de sus pares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que también renunció a su pretensión de extender anticonstitucionalmente su mandato al frente de la Corte, dejando también de ser un lacayo obradorista y volviendo a la independencia del Poder Judicial frente a la pretensión del PG de meter la nariz ilegalmente en un poder que no le corresponde. 3. Pese a los múltiples intentos de obstaculizar la aplicación de la justicia, pues López Obrador no pudo evitar el desafuero de 2 diputados de su coalición gobernante, como antes lo hizo para poder proteger a Félix Salgado Macedonio, y quedó mal parado con sus aliados en el PT. 4. No pudo evitar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le quitara diputaciones a Morena en varias entidades al demostrarse irregularidades, así como el reconteo de votos en la elección de Campeche. 5. Pese a los groseros intentos de imponerse por sus pistolas, no logró los votos en la Comisión Permanente del Congreso para tener un periodo extraordinario de sesiones que le cumpliera el caprichito de autoaplaudirse en la innecesaria y carísima consulta de revocación de mandato. 6. No logró mantener la disciplina de su coalición y comenzó la salida de diputados electos del PT hacia la oposición, como el caso del michoacano Javier Huacus, que denunció la intromisión del crimen organizado en las elecciones de su estado. Y 7. Porque por más que diga y declare,
Hay medidas de su gobierno que carecen de credibilidad por parte de la mayoría de la población. Cada día se aprecia la creciente corrupción del gobierno. El ciudadano de pie a tierra que vive día a día ya no le cree al gobierno de Obrador. Y sí, ya se desvaneció la confianza. Solo vean cuántos padres de familia creen que es seguro el regreso a clases. Poquísimos. Ahora bien, eso no quiere decir que haya dejado de ser popular, como dejaría de serlo quien aparece en la vida de los mexicanos a cada momento. Pero eso también es sobreexposición y si además ya no hay credibilidad en las acciones de gobierno, pues su presencia permanente se vuelve nociva contra él mismo, contra el propio López Obrador. No es lo mismo popularidad que aprobación. Hitler es el villano más conocido por la humanidad, es popular, y no por eso todo el mundo quiere repetir el nazismo en todas partes. En suma, a López Obrador ya le perdieron el respeto. Se le va desvaneciendo su fuerza política cuando todavía le faltan 3 años de mandato. De por sí, pese a tener una aplastante mayoría en la primera parte de su mandato, no fue capaz de hacer las cosas bien como para que su aplanadora lograra cambios radicales por la fuerza de la política, y la mayor parte de sus reformas están impugnadas ante el Poder Judicial por ilegales. Ahora que ya no tiene esa mayoría aplastante ni el respeto de la clase política, francamente luce muy complicado el panorama futuro para López Obrador y su movimiento que ya fracasó. Si antes nos quejábamos de que Fox no había hecho nada porque no tenía una mayoría en el Congreso y tenía una oposición que le estaba bloqueando todo, pues resulta más patético que con todo y la supermayoría que tuvo Obrador en la primera parte de su gobierno, no la supo conducir por la vía de la legalidad para aplicar cambios y ahora no se ha hecho nada pese a tener todo para lograrlo. No sé ustedes, pero aún en la visión más optimista, las cosas siguen estando igual que antes y en consecuencia no existe tal cuarta transformación, porque al menos la primera independizó a un país, la segunda restauró la república, la tercera creó instituciones, pero esta no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos siendo la misma república representativa, corporativista, clientelar, corrupta y mediocre. Eso sí, más ineficiente. Igual y entendimos mal pensando que transformar era para mejorar, pero no necesariamente debe ser así. Empeorar también es transformar. Así que yo veo a un presidente sin poder, aunque tenga mayoría simple en el Congreso. Veo que hasta los suyos comienzan a ignorarlo para mirar a otra parte en función de sus intereses y que una a una va acumulando derrotas políticas. Yo sí veo a un ganso cojo en México y eso que todavía no tenemos un presidente electo para el próximo mandato. En otro orden de ideas, ¿ya vieron la falsa publicidad política reciente? Si las sanciones por publicidad engañosa que aplica Profeco se aplicaran a los políticos, ¡caramba! Habría un clausuradero por todos lados. Veamos, el Senado presume en su publicidad al INSABI como un logro, cuando todos sabemos perfectamente bien que es un fracaso rotundo sin pies ni cabeza, que ha creado más problemas que los que teníamos antes y que no eran menores, ¿eh? Es cierto que teníamos un mal sistema sanitario, pero el actual, el del INSABI, es mucho peor. Y todavía se atreven a presumirlo en un inútil despilfarro de dinero público. Mal por el Senado. Otro, la publicidad del PT afirma que combate la pobreza creada por los corruptos gobiernos anteriores. Justo cuando el Coneval demuestra que en este gobierno se ha creado más pobreza y hay más corrupción. Siguiendo la narrativa de la publicidad petista, lo que nos dice es que no van a hacer nada contra los corruptos que han creado pobreza en el actual gobierno. ¿Será porque son de los suyos y prefieren mirar hacia el pasado? Una más. Es falso, de toda falsedad, que la vacuna garantice que se vuelva a la normalidad que se tenía hasta febrero de 2020. Esa ya nunca va a volver. La vacuna no evita los contagios de COVID, solo evita síntomas graves y la muerte, y no en todos los casos. De manera que nos tenemos que seguir cuidando y no debemos creer en esa publicidad falsa.
porque los vacunados todavía nos podemos contagiar y lo peor, contagiar a quienes no están vacunados y que sí pueden complicarse y morir, como lo estamos viendo ahora con la incidencia más alta de toda la pandemia. Así que eso de la vacuna como solución de todos los males, volver a abrazar a la familia y ser felices, es una gran mentira. Síganse cuidando, sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos, evitar concentraciones sigue siendo exigible y así será la normalidad durante mucho tiempo más. No se dejen engañar por esa falsa publicidad. Y una más, quienes gustan del consumo impulsivo, consumo compulsivo. Eso de que hay limpiadores, detergentes y demás artículos de ese tipo que dicen neutralizar al virus del COVID, nos están engañando como unos chinos. No existe ninguna sustancia antiviral que sea efectiva para matar al virus del COVID. De manera que esos productos no tienen ningún ingrediente especial para acabar con el coronavirus. Y lo que sí existe para eliminar al virus en superficies inertes e incluso en tejidos humanos que no son mucosas, es de lo más barato y sencillo. No tiene nada de sustancia especial. Por eso, el agüita y jaboncito son más efectivos que cualquier producto que te vendan a sobreprecio solo porque a algún publicista se le ocurrió la peregrina idea de mentir con la leyenda de que destruye el virus del COVID, para aumentar sus ventas, obviamente. Así que con agua y jabón es suficiente, y si no hay, entonces con alcohol líquido o en gel, o cloro en las superficies. Todo eso es muchísimo más barato y bien efectivo, sin andar gastando tanto dinero. No se dejen engañar por la publicidad. 1. La denuncia opositora en la OEA es un desperdicio de recursos que solo va a quemar un cartucho útil, porque si el gobierno mexicano ha pactado con el crimen organizado para conservar el poder y el sistema de justicia mexicano no hace nada, pues la OEA tampoco tiene competencias al respecto. El tiro útil debió haber sido denunciar en la DEA al gobierno mexicano, que hasta le agradece a narcotraficantes y ataca a medios de comunicación. También denunciar ante la CIA un terrorismo que potencialmente es perjudicial para Estados Unidos. ¿Que suena intervencionista y atentatorio a la soberanía? Desde luego que sí. Pero el gobierno mexicano no se queja de que Jesús Seade haya regalado la soberanía en la política laboral cuando hay vigilancia estadounidense en la democracia sindical mexicana. Ahora, ¿por qué se está desperdiciando un cartucho útil en la OEA? Porque bien se pudo recurrir a la OEA e incluso a la ONU para denunciar al gobierno del Estado mexicano por crímenes de lesa humanidad en materia sanitaria, por la negligente gestión de la pandemia. Y ahí sí hay abundantes pruebas. Pero si se pierde el tiempo en una queja sin pies ni cabeza, después no le van a creer a la oposición mexicana cuando se quiera denunciar algo que sí se puede probar. 2. Ese circo de Ricardo Anaya ni siquiera debería valer la pena mencionarse. Es más, él ni debería quejarse porque no es ninguna hermanita de la caridad e hizo muchas marrullerías cuando fue líder del PAN. Además, debería estar agradecido de que le están dando la oportunidad de volverse un mártir político con López Obrador como jefe de campaña. Porque la verdad es que ni quien lo pele. Y para cómo están las cosas, tiene más oportunidad de ser candidato presidencial opositor su tocayo, de apellido Monreal, quien tiene los conectes en la oposición y sabe los puntos flacos del obradorismo. Se dice que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. 3. Morena, PT y el Partido Verde pretenden un único megagrupo parlamentario para tener el control de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Pero no se puede así como pretenden. El artículo 17, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso establece que la mesa directiva se elige con el voto de las 2/3 partes de los diputados. Y a los aliados de López Obrador no les alcanzan los votos para tener el control de la mesa directiva al mismo tiempo que la Junta de Coordinación Política, a la que sí tiene derecho solo Morena. La otra manera para que controlen los dos órganos del gobierno de la Cámara
es que López Obrador opte por un gobierno de coalición para tener representación con varios partidos que están en el Congreso. Y entonces se tendría que hacer un convenio de coalición y un programa común aprobado por la mayoría del Senado. Así lo prevé la fracción 17 del artículo 89 constitucional. Pero eso implica que deberían repartirse los puestos del gabinete entre los militantes de los partidos que están en coalición con el gobierno. Y para lo tramposo que es el Verde, le saldría carísimo a Morena su capricho y terminaría perdiendo mucho más de lo que habría ganado. También se revela que Ignacio Mier, el líder de los diputados de Morena, ni siquiera conoce la ley de un organismo que pretende controlar. No sabe de derecho ni de política y se pone en evidencia su escandalosa ignorancia. ¿Esos son los que quieren ser diferentes y dicen saber gobernar a México? Híjole. 4. Pronóstico. Como no va a transitar la consulta de revocación de mandato, López Obrador va a organizar su consulta patito e ilegal disfrazada de ciudadanía para satisfacer su ego y tener la dichosa consulta que tanto quiere para que le aplaudan. Hasta aquí por hoy del Político Animal. Si les gustó este video, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video. Opinen en la caja de comentarios e inviten a sus amigos a que obtengan cultura política para que no se dejen engañar y no se pierdan nuestro próximo programa. Por lo pronto, es todo de mi parte y los espero el próximo jueves en una emisión más del Político Animal. Adiós.